En la saga de The Lost Canvas, la autora Shorita Shirogi desarrolló extremadamente bien la historia de los Caballeros de Oro. Sin embargo, solo 4 Caballeros de Plata sus historias fueron contadas con mayor profundidad, siendo estos los caballeros más importantes de este rango en el pasado. Hola caballeros y amazonas, sean muy bienvenidos a otro video del canal Siempre Quise Saber. Yo soy Wes, y en el video de hoy les traigo la historia de 4 Caballeros de Plata legendarios, mostrados en The Lost Canvas. ¿Tienen curiosidad? Entonces denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y vamos con este super video. ¿Qué? Caballero número 1, Tsubaki de Vela. En la antigüedad, existía una constelación colosal llamada Argonaves, que representaba el gigantesco y legendario barco de Jasón. ¿Y los argonautas? ¿Los héroes de la mitología griega que viajaron en busca del vellocino de oro? Esa constelación era tan absurdamente inmensa en el firmamento, que en el siglo XVIII, los astrónomos del mundo real decidieron dividirla en 3 partes más pequeñas e independientes para facilitar el mapeo del cielo, siendo quilla, popa y vela. Tsubaki es el guardián guerrero, lo que lleva puesto representa exactamente las velas que impulsaban el barco mitológico. Dentro del santuario, Tsubaki no era un combatiente común. Él era uno de los discípulos más fieles y rigurosamente entrenados por el implacable El Cid de Capricornio. En la cultura japonesa, el nombre Tsubaki se refiere a la flor de camelia. Para los antiguos samuráis, esta flor tenía un simbolismo sombrío y honorable. A diferencia de otras flores, que pierden sus pétalos poco a poco, la camelia cae entera de una sola vez, simbolizando una muerte noble, rápida y repentina. En el campo de batalla, esa fue exactamente la profecía de la vida de Tsubaki. En combate, él era el cerebro táctico, ofreciendo un apoyo crucial para las misiones de su maestro. Sin embargo, la tragedia golpeó al escuadrón cuando se cruzaron con los terribles dioses de los sueños. En una emboscada letal tendida por Oneiros, el unificador de los sueños e hijo directo de Hipnos, Tsubaki se puso al frente para proteger a El Cid. La diferencia de poder entre un mortal y una divinidad fue abismal, y Tsubaki cayó rápidamente, desplomándose como la flor que le da su nombre. Sin embargo, su muerte sirvió a un propósito mucho mayor. Ver a su amado discípulo sin vida en el suelo fue el combustible visceral que El Cid necesitaba. La sangre de Tsubaki fue la piedra que afiló la determinación de Capricornio, permitiéndole llevar la espada Excalibur al nivel divino para cortar el propio espacio-tiempo. Caballero número 2, Lacayo de Popa. Lacayo es amigo inseparable de Tsubaki, y es aquí donde Shori Shirogi entregó uno de los easter eggs astronómicos más grandes y geniales de toda la franquicia de Saint Seiya. El nombre Lacayo no fue elegido por casualidad. Él es un homenaje directo a Nicolas Louis de Lacaille, el mismo astrónomo francés del mundo real que mapeó los cielos del hemisferio sur, y fue el responsable de dividir la colosal constelación de Argonaves en 3 partes. Shiori transformó al científico que separó la constelación en un caballero de plata que porta una armadura hecha con sus fragmentos. El viaje de Lacayo es, sin duda, uno de los más inspiradores de The Lost Canvas. Mucho antes de ostentar el brillo metálico de una armadura celestial, Lacayo era solo un joven humano común con sueños contenidos. Él vivía en una ciudad polvorienta en medio del desierto en Cataluña, trabajando arduamente junto a su padre en una forja modesta. Era un herrero acostumbrado al calor del fuego y al sonido de los martillos, forjando el metal, creyendo que su vida empezaría y terminaría en esa rutina tranquila. Todo cambió el día en que su ciudad se convirtió en escenario de una masacre orquestada por los dioses. Fue en ese momento de puro terror que Lacayo vio aparecer a un hombre con armadura dorada. Cuando el caballero de Capricornio lanzó su brazo, y la sagrada Excalibur cortó los cielos con un haz de luz dorada absolutamente impecable. Cortando las amenazas divinas, la mente del joven herrero explotó. Entendió, en ese preciso instante, que la verdadera espada no era el acero que él forjaba, sino el espíritu humano refinado al extremo. Obsesionado por esa fuerza cortante, Lacayo abandonó su casa, su familia, y cruzó continentes a pie hasta llegar a Grecia. Se sometió a los entrenamientos más crueles, sádicos y letales del santuario, soportando fracturas y una extenuación extrema, simplemente para ser aceptado como el pupilo de aquel hombre a quien idolatraba. Así como Tsubaki, él viste una parte del barco mitológico, y tuvo un final heroico y trágico a manos de Oneiros. No retrocedió ni un milímetro ante el dios. Lacayo murió como vivió, forjado en el fuego de la lealtad y sirviendo como la base inquebrantable para la victoria final de su maestro. Caballero número 3. Usurija de Grulla. La regla inmutable de Atena dictaba que las amazonas debían abandonar totalmente su feminidad y esconder sus sentimientos y rostros detrás de una máscara. Si un hombre veía su rostro, ella estaría condenada a amarlo incondicionalmente o matarlo. Y Usurija se burló de esa regla. Pero antes de asumir la armadura de plata, Usurija jamás usó su máscara.
Ella luchaba con el rostro descubierto, e incluso después de asumir la armadura de grulla y convertirse oficialmente en una amazona, Usuriha seguía mostrando su rostro a sus amigos más cercanos, como Tenma de Pegaso, Yato de Unicornio, Shion de Aries, Atla y su maestro Hakurei de Altar. Ella pertenece a la misteriosa raza de los Movianos, también llamados Lemurianos, fácilmente identificables por las dos marcas circulares en la frente y por la ausencia de cejas. Esa descendencia tiene una expectativa de vida mucho mayor que la de los humanos normales, y nace con dones de psicocinesis y telequinesis absurdamente evolucionados. La alumna prodigio del gran maestro Hakurei, Usuriha, era el terror en el campo de batalla. Ella no solo concentraba el cosmos en sus puños, sino que usaba su telequinesis para luchar de forma tridimensional. Su marca registrada es una gigantesca bufanda roja que controla con la mente, como si fuera un tentáculo vivo. Ella impregna la tela con puro cosmos para inmovilizar y estrangular a sus oponentes, terminando la pelea con su técnica devastadora, una tormenta insana de patadas aplicadas desde varios ángulos simultáneamente. Sin embargo, la vida de Yusuriha Usuriha está marcada por el luto y por una elección imposible. El tatuaje que lleva en su brazo izquierdo, que representa el escudo de su familia, no está hecho de tinta común. Fue forjado a partir de su propia tragedia familiar. Su amado hermano mayor, Tokusa, fue seducido por la promesa de vida eterna de Hades y corrompido, convirtiéndose en el sádico espectro de Hanuman, la estrella celestial de la habilidad. Tokusa masacró a sus propios padres, obligando a Usuriha a presenciar cómo su adorado hermano era enfrentado y asesinado por Shion de Arias. En un acto de luto absoluto y determinación inquebrantable, ella usó la sangre de su hermano caído para marcar el escudo de su familia en su propia piel, jurando que vengaría ese dolor. Junto al imposible Tenma de Pegaso y al cómico y terco Yato de Unicornio, Usuriha formó el trío de oro de The Lost Canvas. Ella luchó valientemente en las situaciones más infernales, llegando a ser petrificada en el barco de la esperanza y cruzando caminos con los dioses. Al final de la guerra, en un último acto de supervivencia, ella terminó perdiendo completamente su cosmos. Sin sus poderes, ella terminó su viaje de forma poética, eligiendo vivir tranquilamente como una mujer común en la tierra, libre de las ataduras del santuario, preservando para siempre los recuerdos intocables de los héroes que no pudieron regresar a casa. Caballero número 4. Hakurei de Altar. La sagrada armadura de Altar tiene un significado oscuro y de extrema importancia en la enciclopedia de Saint Seiya. Mitológicamente, la constelación de Yara representa el altar celestial exacto donde Zeus, Poseidón, Hades y los demás dioses del Olimpo sellaron su juramento de sangre inquebrantable antes de marchar hacia Titán en una titanomaquia, la guerra cataclísmica contra los titanes. Dentro de la jerarquía política y militar del ejército de Atenea, el caballero de Altar no es enviado en misiones normales. Él actúa como la sombra del gran maestro. Él posee la aterradora autoridad judicial de destituir a otros caballeros, confiscar sus armaduras y borrar sus cosmos en caso de que cometan el terrible pecado de alta traición. Hakurei es el guardián incuestionable de esa armadura. Él es el hermano gemelo mayor de Sage y de Cáncer, el gran maestro del santuario en el siglo XVIII, y ambos son los únicos sobrevivientes traumatizados y endurecidos de la Guerra Santa anterior, ocurrida 200 años antes, en el lejano siglo XVI. Durante más de 2 siglos de vida prolongada por la sangre de Atena, Hakurei abdicó voluntariamente de su derecho obvio de usar una armadura de oro. Él rechazó la fama, entregó el cargo de líder supremo a su hermano menor, y se exilió en las peligrosas y desoladas montañas de Yamiel, adoptando la humilde fachada de simple restaurador de armaduras. Pero todo eso era una cortina de humo. Una mentira genial. Hakurei pasó cada segundo de esos 200 años en el exilio, maquinando incansablemente, acumulando energía espiritual y tejiendo una red invisible para planear la caída de los arrogantes dioses gemelos, Tánatos y Hipnos, las deidades que habían destrozado a casi todos sus compañeros en la guerra pasada. Cuando la nueva Guerra Santa alcanza su punto máximo y su hermano Sage entrega su propia vida como sacrificio perfecto para sellar a Tánatos, Hakurei finalmente arroja su máscara de humildad a la basura. Lo que hace a continuación roza la total locura. Asume temporalmente el título de Gran Maestro, empuña una espada legendaria, bendecida con la sangre directa de la encarnación anterior de Atena, y le da la espalda al santuario, y marcha absoluta e incuestionablemente, solo, hacia la fortaleza inexpugnable del enemigo, el castillo de Hades, en la tierra. Existe un detalle que prueba cuán monstruoso era este hombre. Había una barrera maldita en ese castillo, creada por el propio Hades, que funcionaba como una ley absoluta. Cualquier ser vivo leal a Atena que pisara ese suelo, tendría su fuerza vital y su cosmos instantáneamente reducidos a solo 1/10 parte de su capacidad original. Muchos caballeros dorados se habrían desplomado solo por respirar ese aire. Hakurei ni siquiera parpadeó.
derribó las puertas principales del ejército enemigo. Él no usó técnicas grandiosas al principio, literalmente aplastó a decenas de espectros blindados a base de puñetazos y espada, desgarrando al ejército del inframundo como si estuvieran hechos de papel, hasta llegar al salón principal. Y ahí el cazador de dioses finalmente se vio cara a cara con su presa final, Hypnos, el indestructible dios del sueño. Hypnos sonrió ante su audacia, creyendo que ese viejo humano arrugado no sería más que polvo cósmico. Fue entonces cuando Hakurei invocó la técnica suprema y estrictamente prohibida de los alquimistas de Yamiel, la infame marcha de los espíritus. Esa habilidad absurda rompe las reglas del universo. No solo utiliza el cosmos del usuario, Hakurei usó las ondas del infierno para abrir de par en par las puertas del inframundo, invocando y secuestrando las almas y la energía espiritual de absolutamente todos los caballeros de Atena, que habían sido brutalmente asesinados hace 200 años. Él tomó 2 eras enteras de rencor reprimido, el llanto, el dolor, el odio amargo y la esperanza de venganza de decenas de hermanos de armas caídos, comprimiendo todo eso en una gigantesca esfera de puro poder cósmico masivo, y la lanzó con toda su fuerza, directamente al rostro del dios primordial. Hakurei de Altair sometió, aplastó y selló al dios del Olimpo completamente solo, rompiendo a la fuerza las cadenas de la mortalidad. El poder liberado por él en ese momento fue tan anómalo, tan masivo y peligroso, que para impedir que ese guerrero siguiera avanzando y destruyera la propia esencia de la guerra, el mismo emperador Hades tuvo que intervenir. El soberano del inframundo no quiso enfrentarlo de frente. Hades apareció por sorpresa desde las sombras y asesinó al héroe de forma rápida y cobarde por la espalda, porque, en un enfrentamiento limpio, con tiempo para respirar, Hakurei demostró que un simple, leal y enfurecido caballero de plata podía ser la criatura más imparable del universo. ¿Les gustó conocer un poco más sobre estos 4 caballeros de The Lost Canvas? Comenten ahí para que yo sepa, y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. Y hasta la próxima. Que tu cosmos arda hasta el infinito.